y acaba de ser intervenido quirúrgicamente en una muñeca por una lesión que casi acaba con su carrera. Aún así continúa ganando a jugadores a los que prácticamente dobla en edad y amenaza con lograr el torneo más importante de América. Para mí, él es el Pete Rose del tenis. Ha luchado más que nadie que haya conocido. Es una guerra para él y va a tratar de ganarles a todos. Era una persona totalmente impredecible, así era él. En su partido de la cuarta ronda frente a Kristen, mostró todo aquello que le convirtió en uno de los grandes. Agotó al oponente y calentó a las masas. Es una fina línea y uno trata de no cruzarla. Yo la crucé. Demasiadas veces. Sin duda. Pero soy así. Cuando veías jugar a Jimmy Connors, te metías en el partido como si lo estuvieras jugando tú. Creaba tanta emoción y entusiasmo que te veías inmerso en el juego. Pensaba, voy a salir a jugar bien. Y ojalá la gente acuda para disfrutar del tenis, le guste yo o no. Que venga a gritarme no me importa, pero que venga y participe de ello. Cuando Jimmy Connors llegó al mundo del tenis a principios de los 70, era algo totalmente novedoso. Impulsivo, chillón y vehemente. Era un nuevo tipo de deportista y llegué en un momento en el que se necesitaba una renovación. Aparecí, para bien o para mal. Ha sido con diferencia el jugador que ha atraído a más público en un periodo de 10 años. Ha vendido más entradas que nadie en la historia del tenis americano. Jimmy Connors era el Mohamed Ali del tenis, entusiasmando a los fans con la raqueta y divirtiéndolos con su labia. Recuerdo un partido que jugamos en Canadá. Pensó que le habían cantado una bola fuera y saltó hasta arriba del todo donde se encuentra el juez de silla. Yo estaba sentado a un lado. Él empezó a mover la silla y yo decía, ¿por qué no le descalifica? ¿A qué está esperando? ¿A que le golpee? Él la zarandeaba con más fuerza. Por desgracia, no le descalificaron y me ganó. Si discuto, sí. Si he puesto furiosa a mucha gente, claro. Si la he intimidado, seguro. Si he hecho todo eso a propósito, no voy a responder. Jimmy aparecía con la misma frecuencia en la prensa deportiva y en la prensa rosa. Tuvo un romance con Chris Evert, salió con actrices y una antigua Miss Mundo, y se casó con la Playmate del año. Jimmy estaba en lo más alto, era una figura internacional. Recuerdo cuando fuimos a China por primera vez. Allí no había pisado un occidental en 20 años. Los chinos solo conocían a 3 personas: Richard Nixon, Mark Spieth y Jimmy Connors. Pero Jimmy Connors era algo más que destellos y una postura, mucho más. Ha ganado más torneos que cualquier otro jugador en la historia. Ha permanecido en el ranking de los 10 mejores del mundo durante la increíble cifra de 16 años, incluidos 5 seguidos como número 1. Tenías que jugar tu mejor tenis cada segundo que disputabas el partido. No podías relajarte ni uno solo. Así era cuando jugabas contra Jimmy. Daba igual si ibas arriba 5-0 si era punto de partido. Nunca cedía. Nadie en la historia del tenis ha sido tan bueno durante tanto tiempo. Y cada vez que la edad o las lesiones parecían acabar con él, Jimmy se negaba a tirar la toalla. La historia nos ha enseñado que los jugadores de tenis están prácticamente acabados poco después de los 30, a menos que seas Jimmy Connors. En 1991, cuando Jimmy Connors participó a sus 39 años en el Open de Estados Unidos, apenas importaba quién lo ganara. Los fans reconocieron al auténtico campeón nada más verlo. De joven era pretencioso y arrogante, pero muy divertido. Con los años le empieza a caer bien a la gente porque también se hace mayor. La gente quiere a alguien que luche cada juego, cada punto, como si fuera el más importante de su vida. Y yo estaba dispuesto a hacerlo. Tras 20 años de carrera, el factor más importante del éxito de Jimmy seguía siendo difícil de entender: su relación con su primer entrenador. Su madre.
Nadie tenía una madre como la de Jimmy Connors y nadie tenía un entrenador como el de Jimmy Connors. Casualmente coinciden en la misma persona. Mi madre me hizo como soy, pero no en lo que me he convertido. Gloria Connors enseñó a su hijo su juego agresivo y alimentó su fiero deseo por la victoria. Convirtió a un chico bajito y delgado en un campeón. Gloria quería ser alguien, pero nunca pudo ser ella misma. Ella moldeó a Jimmy a su imagen desde muy temprana edad. Gloria había jugado al tenis por todo el país en los años 40. Lo dejó y contrajo matrimonio con James Connors, hijo del alcalde de East St. Louis, en Illinois. Mientras ella daba clases de tenis, él se ganaba la vida dirigiendo el peaje de uno de los puentes que cruzan el río Mississippi. Yo era de una familia de clase media. Mis padres no tenían miedo de hacer lo imposible para que yo pudiera jugar al tenis, que era lo que quería. Y lo que más ansiaba Gloria era convertir a Jimmy en un jugador de tenis. Ya embarazada de él en el año 1952, limpiaba el jardín para construir una pista de tenis. No pasaría mucho hasta que empezó a darle clases. Recuerdo a mi madre y a mi abuela llevándome a la pista cuando apenas podía sostener la raqueta en mi mano y lanzándome bolas mientras mi madre me daba lecciones. Pronto se hizo patente que Jimmy tenía talento y ganas. En su madre supo encontrar al entrenador perfecto. Le enseñó los golpes, la actitud, el saber hacer, el estímulo. Y por supuesto, él tenía talento para todo eso. Fui un hombre formado por una mujer. El juego era muy compacto y sencillo. La bola iba a un lado y luego al otro. Era el complemento ideal. Formaban un buen equipo. Y muy extraño. Pero Gloria le enseñó a Jimmy algo más que el juego. Le enseñó carácter. Jimmy se crió en la ciudad de East St. Louis, en Illinois, pero gran parte de su entrenamiento tuvo lugar al otro lado del río, en el semillero de tenistas de élite de St. Louis. Aunque me sentía acogido por algunos, no había duda de que era un invasor para ellos. Fueran o no aceptados, los Connors concluyeron que no lo eran. Siempre andaban diciendo, nosotros luchamos por ganar, pero a ellos no les gusta. Nosotros somos los que venimos de fuera, tratando de hacernos hueco. Nunca cedas un palmo, le decía Gloria a Jimmy. Somos nosotros contra el mundo. But when he was growing up, there definitely was a key that I tried to make Jimmy realize, that when he was on a court and he played a match, to make a business out of it. Creo que su madre le dijo, Jimmy, el chico que tienes enfrente en la cancha es tu enemigo, te va a quitar el pan. Tienes que vencerlo, no hay lugar para la amistad con tu oponente. Una vez que estoy en la cancha, soy yo contra el resto, pero no hasta que entro en ella. Mi actitud y lo que era capaz de aportar al partido era sin duda producto de mi educación. Cuando Jimmy viajaba de torneo en torneo, Gloria le mantenía aislado del resto de jugadores. Muchas veces no se quedaban en los mismos hoteles que nosotros, ni se relacionaban con el resto de los chicos. Jimmy iba por un lado y el resto de los chicos por otro. Naturalmente la gente recelaba de él. Y también recelaban de Gloria. No entendían cómo una madre podía entrenar a su hijo. Era una profesora de tenis que quería enseñar a su hijo. Desde mi posición supe aprovecharlo y convertirme en un jugador muy bueno. Si eso es digno de crítica, entonces que la critiquen cuanto quieran, porque era la mejor. Ya fuera por el modo en que su madre le enseñaba o por alguna otra razón más profunda, Jimmy jugaba con una competitividad agresiva desde edad muy temprana. Ya de niño tenía una disciplina tremenda en la pista. No quería dar una bola por perdida. Fue la primera vez que sentí sobre la pista la presencia de alguien realmente decidido a ganar.
Cada vez que jugaba lo hacía para ganar, sin importar la edad del contrario. Siempre jugaba frente a chicos mayores y más fuertes que yo. Un día mi cuerpo creció y mi juego le acompañó. A los 16 años, Jimmy era número 1 en el ranking nacional de su categoría, y Gloria comenzó a darse cuenta de que ya no podía aportarle mucho más a su juego. Necesitaba tener una influencia masculina a mi alrededor, una mente masculina que moldeara el juego de un hombre. Dicha influencia masculina la encontró en un antiguo amigo de la época de Gloria como jugadora, Pancho Segura. Mi padre conocía muy bien el mundo del tenis. Gloria lo entendió así y quería que Jimmy aprendiera de él. Siempre había sido conocido por su inteligencia y el modo en que afrontaba el juego, las situaciones importantes y la disputa de los puntos decisivos. Para Gloria, apenas importó que Segura viviera en Beverly Hills. Hizo la maleta junto a Jimmy y ambos se mudaron a California en 1968. Sin embargo, el padre de Jimmy permaneció en su hogar en Illinois. Mi padre no formaba parte del tenis. ¿Mi madre y mi padre se divorciaron? No. ¿Se llevaban bien? Sin duda. La única diferencia es que ambos fueron en direcciones distintas. Uno se dedicó a una cosa y el otro a otra. Para Jimmy, California fue toda una revelación. Mientras Segura le enseñaba las mejores herramientas del juego, su hijo Spencer introdujo a Jimmy en el estilo de vida de Hollywood. Salían con el hijo de Dean Martin, Dino, y jugaban al tenis en casa del productor cinematográfico Robert Evans. A Bob Evans le gustaba tener a buenos jugadores y había chicas preciosas viéndole jugar. Le dije, tenemos que ir, podemos ganar $200 en el fin de semana. Para mí ganar 10 o 15 dólares significaba que tenía dinero para la gasolina. Pero era duro jugar a 25 dólares el set cuando solo tenía 5 en el bolsillo. Era una apuesta muy alta. En 1970, Jimmy ingresó en la Universidad de California. Aunque solo era el número 3 del equipo, ganó el título individual de la Liga Universitaria en su primer año. Un día miré a mi alrededor y allí estaba yo. De repente empezó a ocurrir todo. Desde los 16 años sabía que se convertiría en el número 1 del mundo. Bastaba verlo jugar porque nadie golpeaba la bola tan fuerte ni era tan completo. Aún de amateur, Jimmy había comenzado a jugar en torneos profesionales consiguiendo muy buenos resultados. A los 19 años se encontraba entre los 10 mejores jugadores de Estados Unidos. Llamé a mi madre y le dije, no dejaré pasar la oportunidad. He llegado a un nivel demasiado bueno. Voy a hacerme profesional. Ella estuvo de acuerdo, pero con la condición de que hablara con ciertas personas. Una de ellas era el actor Lloyd Bridges, estrella de la serie de televisión Sea Hunt. Me dijo algo que nunca olvidaré. Tienes que golpear mientras el hierro esté candente. Y eso fue lo único necesario. Jimmy dejó la universidad y se convirtió en profesional. Su madre le había enseñado y preparado para ese momento. Pero nadie había preparado al mundo del tenis para recibir a Jimmy Connors. 1974, Open de Estados Unidos. Jimmy Connors, con 22 años, está aniquilando al que más simpatías despierta. Se encontraba en un momento en el que jugaba con una seguridad increíble. No parecía temerle a nadie. Aunque atraviesa uno de sus mejores años de juego, Jimmy está muy lejos de ser un campeón popular. Es el chico malo. Por entonces era yo contra el resto del mundo. No había un partido en el que todos mis compañeros no desearan que me cayera y me rompiera la crisma. Llegaba este chico engreído y desvergonzado y decía, voy a salir a hablar con mis fans, mientras los demás eran muy tranquilos y relajados. Esa es una imagen alentada por Jimmy, porque es la que le ha convertido en la persona con más ingresos del mundo del tenis. Pero debe agradecérselo a un hombre, su agente y promotor, Bill Riordan. Era una especie de combinación entre Barnum y Bailey. Trataba de crear el mayor espectáculo del mundo. Encontró un buen tema. Yo, y no tuve miedo. Se veía a sí mismo como un promotor de boxeo que presentaba combates en la cancha en lugar de en el ring. Riordan había trabajado como vendedor de ropa y promotor de boxeo, y ahora gestionaba su propio circuito de campeonatos de tenis, con Jimmy Connors como estrella del espectáculo. Encontró en Jimmy una personalidad arrolladora que podía incluso arrollarle a sí mismo. Connors estaba predispuesto a dejarse llevar. Siempre se mostraba muy expresivo.
Riordan decía, dejadle que se exprese aún más. Lo más importante que hizo por mí fue que supo encontrar la forma de amoldar mi reputación y comportamiento de un modo para mí desconocido. No fui consciente, surgió. Pero nada de ello habría funcionado si Jimmy no hubiera acompañado su comportamiento con un tenis increíble. En 1974, en su tercer año de profesional, Jimmy ganó 15 torneos, incluidos 3 títulos del Grand Slam. Era casi imbatible. El jugador número 1 del mundo. Una vez que arranca es como una apisonadora, no para. Tenía mucha seguridad. Entonces había muy buenos jugadores, pero los aplastaba como si él fuera el único. La victoria que hizo que el mundo del tenis le prestara atención fue la final de Wimbledon. Su víctima era bien conocida por él, Ken Rosewall. Wimbledon goza de una gran tradición y estaban buscando un campeón de ese estilo. Querían a Ken Rosewall. Él era el compendio de todo lo que anhelaban. Tuvo la mala suerte de encontrarse con un chico que buscaba su gran oportunidad. No fue solo que Connors ganara a Rosewall, sino que Estados Unidos batiera a Australia. Era el nuevo tenis, el nuevo mundo. Jimmy Connors estaba en su mejor momento. Bill Riordan lo presentaba como el campeón de los pesos pesados del tenis. Y para demostrarlo, organizó una serie de partidos televisados en el Caesars Palace de Las Vegas. El premio de cientos de miles de dólares no tenía precedente. Cuando mantuvo un romance con la superestrella Chris Evert, Jimmy no pudo evitar ser portada de las revistas. Pero mientras el tenis traducía la popularidad de Jimmy en dinero, él le tocaba las narices al tenis. Era bastante independiente. Hacía lo que tenía que hacer y punto. No le prestaba atención a nadie. A principios de los 70, los jugadores de tenis luchaban por obtener premios mejores y mayor control sobre los campeonatos. Crearon una asociación llamada ATP, y el único jugador que rehusó pertenecer a ella fue Jimmy Connors. No quería ser parte de algo donde todo el mundo se lanzó de cabeza porque decía que era lo que se debía hacer. Estaba en un momento de juego tan bueno que me necesitaban. Si tienes cómo respaldarlo, puedes hacer lo que quieras. Las acciones de Jimmy le aislaron del resto de compañeros. En 1973, cuando la asociación hizo fuerza y boicoteó Wimbledon, Jimmy cruzó la línea del piquete. Stan Smith, que era el campeón del año anterior y que se encontraba en la cima de su carrera, desechó la oportunidad de volver a ganar Wimbledon y nunca llegó a conseguirlo. Newcomb y otros como Ash se enfrentaron al torneo de tenis más importante del mundo. Tuvieron la valentía de plantarle cara al poder establecido, pero Connors jugó el campeonato. La batalla entre Connors y el resto de los tenistas se recrudeció. En 1974 se le prohibió participar en el Open de Francia, el único gran torneo que no ganó aquel año. Jimmy demandó a la asociación y esta hizo lo mismo con él. Los jugadores no le soportaban. Siempre fue algo así como el inadaptado, el chico de fuera que lanza piedras a los de dentro. A la mayoría de los jugadores no les gusta eso. Y además les batía en la cancha. Pero hubo un rival que sí fue capaz de enfrentarse a Jimmy, el campeón Arthur Ashe. Ashe nunca había logrado batir a Connors en la cancha de juego, y ahora, como líder de los jugadores de la asociación, peleaba contra Jimmy en los tribunales. Estaba claro que no éramos muy amigos. Habíamos tenido divergencias muchas veces. No era solo una cuestión de que no se cayeran bien, sino de que defendían cosas totalmente contrapuestas. El 5 de julio de 1975, su batalla legal y su rivalidad tenística se unieron en la final de Wimbledon. Todos animaban a Arthur y abucheaban a Connors, pero nadie pensaba que Arthur tuviera alguna posibilidad. El salvaje resto y el agresivo estilo de juego de Connors siempre habían sido efectivos ante Ashe. Para derrotar a Jimmy tendría que ponerle a la defensiva con una estrategia totalmente diferente.
El plan de juego era servir largo hacia su revés y basarse en el drive de derecha lanzándole bolas cortas. Para Jimmy fue toda una sorpresa, se le notaba. A medida que avanzaba el partido, se mostró perdido en la pista por primera vez. Era como si se preguntara, ¿qué está pasando aquí? Durante la mayor parte de su trayectoria, Jimmy Connors había sido prácticamente imbatible, pero aquel día Arthur Ashe logró frenarlo. Tras acabar el partido, todo el mundo pensó que había ganado Wimbledon, no solo Arthur. Algunas de las cosas que ocurrieron después no me sentaron bien. Pero estoy seguro de que yo tampoco caí bien a mucha gente. El hecho es que aquella victoria hizo que bajara el telón. El Jimmy Connors de antes y después eran dos personas completamente diferentes. A los pocos meses, Jimmy abandonó silenciosamente la batalla legal y dejó a Bill Riordan como manager. Al mismo tiempo que la fortuna le daba la espalda en la pista de juego, también afrontó problemas en su vida personal. Su idilio con Chris Evert se venía abajo. Jimmy Connors fue el mejor jugador de tenis de los 70 sin lugar a dudas. Pero durante 3 años, su mejor partido fue una jugadora, Chris Evert. Fue ese primer amor que solo ocurre una vez. No importa cuánto vivas y de cuántas personas te enamores. Era como vivir el día de San Valentín en la pista de tenis. Jimmy y Chrissy, el villano y la princesa de hielo. Parecía una pareja con pocas posibilidades, pero tenían mucho más en común de lo que pensaba la mayoría. Mi madre y el señor Evert eran amigos. Nos conocimos de niños. Recuerdo a Jimmy sentado junto a mí. Yo debía de tener unos 10 años y me sentía muy incómoda. Un cúmulo de cosas que nunca antes había sentido. Me decía, vaya, un chico. Igual que Jimmy aprendió a jugar al tenis de su madre, el entrenador de Chris Evert fue su padre, un antiguo jugador que conocía a Gloria Connors de sus días en el circuito. Tanto Jimmy como Chris rondaban los 20 años cuando se hicieron profesionales. Y en 1972, en Londres, sus caminos se volvieron a encontrar. Ambos jugábamos al tenis, así que dio la casualidad de que un día nos encontramos y le pregunté si quería salir a cenar. Subimos juntos en el ascensor, solos, y al salir me dijo, llámame en 5 minutos. Y se cerraron las puertas. Yo pensé, no pienso hacerlo. Tenía 17 años, no había llamado a un chico en mi vida, y este era algo avanzado para mí, demasiado sofisticado. Pero a la semana siguiente nos encontramos en Wimbledon y nos enamoramos. En el torneo de Wimbledon de 1972, la noticia sobre el romance entre Jimmy y Chrissy cayó como un rayo, pero no solo en el mundo del tenis. La pregunta era, ¿es en serio o no? Y lo era. La gente estaba perpleja. Por un lado era una unión entre deportistas de élite, pero por otro fue algo muy difícil de digerir para mucha gente, porque ella era una persona muy dulce y él muy desagradable. ¿Cómo pudo alguien de su reputación acabar saliendo con alguien de la mía? Ya se sabe que los polos opuestos se atraen. Eso le dio una excusa a la gente para escribir, hablar o incluso protestar. Para finales de 1973, Jimmy y Chrissy hablaban seriamente de matrimonio. Mientras jugaban en Sudáfrica, fueron a una mina de diamantes para coger uno para su anillo de compromiso. Jimmy fue conmigo a Fort Lauderdale para hablar con mi padre. Recuerdo que entró en la tienda para pedirle mi mano y estuvieron allí durante 20 minutos. Al salir le pregunté, ¿ha dicho que sí? Y él respondió, sí, lo ha dicho. Si llegó a haber interés por la relación entre Jimmy y Chrissy, su compromiso lo lanzó a la estratosfera. La prensa británica los llamó la pareja inseparable. El interés que generó fue increíble. No solo en el mundo del tenis y por nuestros resultados en el juego, sino también por lo que ocurría fuera de él, dónde cenábamos, dónde dormíamos, lo que hacíamos, sin importar qué hora fuera del día o de la noche. Es como cuando dos grandes estrellas de Hollywood
Se enamoran y se casan. Eran Elizabeth Taylor y Richard Burton en su versión deportiva y juvenil. Lo menos importante parecía ser que Jimmy y Chris jugaban mejor que nadie del momento. En 1974, cuando ambos salieron victoriosos en Wimbledon, se encontraban en la cima del mundo. Todo parecía parte de un cuento de hadas, pero las dos superestrellas no vivirían felices para siempre. Nuestros programas de trabajo nos llevaron en direcciones opuestas. Mantener la relación y seguir con todo lo demás era algo muy difícil. Jimmy y Chris trataron de que funcionara, fijaron una fecha para la boda e incluso hicieron planes para vivir juntos. Él estaba encargado de buscar un apartamento y creo que ya era la quinta vez que le llamaba y le preguntaba, ¿has encontrado apartamento? Y él me dijo, no he tenido tiempo. Creo que ahí se disparó algo en mí. Le dije, ¿por qué no lo olvidamos o lo posponemos? Y me respondió, de acuerdo. En Wimbledon, en 1975, Jimmy salía con la actriz Susan George. La ruptura con Chris era definitiva. Los mejores jugadores del mundo habían elegido el tenis en detrimento del amor. Pedir a uno que abandonara su carrera en beneficio del otro era algo injusto. No podría haber funcionado por culpa de nuestras carreras. Éramos jóvenes y nos quedaba mucho por vivir. Soy de ideas clásicas y pensaba que lo más importante era que yo fuera capaz de llevar el pan a la mesa. Así que pensé que era injusto por mi parte pedirle que dejara el tenis y viniera conmigo. Muy injusto, sobre todo a aquella edad. Fue el mejor primer amor que pude tener. Fue una época muy emocionante. Chris continuó su vida y contrajo matrimonio primero con el jugador de tenis John Lloyd y después con el esquiador olímpico Andy Mill. Jimmy encontró el amor en una ex chica Playboy del año, Patty McGuire. Acababa de regresar de ser vapuleado por Borg en Wimbledon. Entré en el bar que tenía un amigo común y allí estaba ella. El resto es historia. Nos casamos a los 3 meses. Pero aunque su vida había entrado en una nueva etapa, sus fans, los medios y sus compañeros se preguntaban, ¿está Jimmy Connors acabado? Jimmy Connors disfrutaba siendo el centro de atención, los grandes torneos y las grandes multitudes. Pero mientras llegaba el fin de la década de los 70, las grandes victorias empezaron a serle esquivas. Estoy acostumbrado a ganar en los Grand Slam, o al menos a estar en la final. Así es como uno se gana la reputación. Desde mi punto de vista no me encontraba haciendo mi mejor juego, pero desde el punto de vista del resto estaba acabado. El mundo había pasado por delante de Jimmy. Se había convertido en un actor de reparto. Ahora las estrellas eran Borg y McEnroe. Ya no había nadie más. Así era. Bjorn Borg, el sueco inexpresivo. John McEnroe, el neoyorquino desagradable. Ambos forjaron una memorable rivalidad con Connors. Y cada uno en su momento acabaría desbancándole de la cima. No es que Connors se quedara atrás. Es que estos jugadores estaban emergiendo y eran unos grandes campeones. Connors y Borg pasaron a ser profesionales al mismo tiempo. Connors al cumplir los 20 y Borg antes de esa edad. Jimmy llegó antes al número 1 del ranking, pero Borg le pisaba los talones. Ambas estrellas no podían tener personalidades más diferentes. Connors es una bola de fuego jugando, mientras que Borg es lo opuesto. Nunca le verás un cambio en la cara. Nada le contrariaba, no había forma de distraerle. Podían engañarle y cambiar el marcador en su contra, pero él seguiría jugando para tratar de ganar. Connors consiguió ganar 2 veces a Borg en el Open de Estados Unidos. El estridente público de Nueva York se sentía más cercano a Jimmy. Pero en la reservada atmósfera de Wimbledon dominaba Borg. No es ningún secreto. No tenía nada que hacer contra él en Wimbledon. Iba por debajo en los partidos y era como si no le importara. Por eso me era tan difícil a veces jugar contra él, porque no sabía qué pensaba. Se guardaba todas las emociones. Tenía que estar hirviendo por dentro. Ojalá me hubiera mostrado algo de eso, pero nunca lo hacía. A medida que aumentaron las derrotas frente a Borg, también lo hizo su frustración. Recuerdo una de las veces en las que Borg le había vuelto a vencer. Y Connors dijo,
Le perseguiré hasta el fin del mundo. Un día incluso llegamos a subirnos a un avión y volamos hasta Copenhague para intentar jugar contra él. No en un gran torneo, sino en uno de exhibición. Y todo porque no había logrado ganarle. Fuimos solo para que jugara contra Borg. En 1979, Borg ya había reemplazado a Connors como número 1 del mundo. Su reinado duraría 2 años, antes de que él y Jimmy se encontraran ante una apisonadora llamada John McEnroe. Para mí era una especie de invasor. Yo era mayor y siempre hay un jugador más joven que llega pisando fuerte. Además, era estadounidense y zurdo. Estaba tratando de ocupar mi lugar. Por eso nuestra rivalidad era tan interesante. Detestaba perder ante alguien más joven que él o que intentara bajarlo del pedestal, y le entiendo. McEnroe era igual que Connors, pero intensificado. Si Connors era el huésped maleducado, McEnroe era el hermano menor mocoso que siempre andaba molestando. Y cuando se enfrentaban entre sí, eran como el agua y el aceite. Había puntos en los que parecía que íbamos a salir de la pista diciendo, vamos a arreglar esto ahora mismo. Así te sentías en la cancha. Chocábamos en todo, lo cual aumentaba la emoción sobre el tenis en todos los aspectos. Pagaba lo que fuera con tal de ver jugar a Connors y a McEnroe. Valía la pena el dinero que costaba. Pero mientras la carrera de McEnroe ascendía, la de Connors pasaba por momentos difíciles. Cercano a los 30, Jimmy había pasado 4 años sin ganar un solo gran título. Connors pasó de ser el mejor jugador en potencia de la historia a un semifinalista más. Creo que una de las mejores cosas que me han pasado es que nunca llegué a perder la seguridad en mí mismo, ni tampoco mi ética de trabajo. Estamos en julio de 1982. Jimmy ha conseguido llegar a duras penas a la final de Wimbledon contra McEnroe, entonces jugador número 1 del mundo. Fue una batalla épica de más de 4 horas. McEnroe se ponía por delante y Jimmy le igualaba. Era fácil no tirar la toalla porque quería estrangular a ese chico. Y él quería hacer lo mismo conmigo. En cierto momento, Jimmy se colocó a solo 3 puntos de la derrota. Pero de algún modo supo resurgir y venció. Connors se labró la victoria a conciencia, que era algo que sabía hacer a veces. Creo que aquel fue el partido donde más voluntad puso de todos los que había jugado. Quizás no fuera la victoria más bonita, pero desde mi punto de vista sí que fue la más importante por entonces, porque venía de 3 años donde apenas me habían respetado. Así que conseguir una victoria contra el número 1 del mundo en su mejor terreno fue algo muy importante para mi carrera. La victoria sobre McEnroe rejuveneció a Jimmy. Después de más de 3 años, Jimmy Connors había vuelto a ser el número 1. Su vida profesional nunca había sido mejor, pero estaba a punto de afrontar una crisis en su vida privada. En mayo de 1983, su mujer, Patty, presentó la petición de divorcio. Habían permanecido casados durante casi 5 años, pero con todas las necesidades derivadas del tenis y los viajes, el matrimonio había dejado de funcionar. Fue culpa mía. Nunca fui muy comunicativo. Nunca me senté a hablar de los problemas y hacer lo que fuera necesario para resolverlos. Siempre los dejo revolotear por mi mente demasiado tiempo. Por eso no supe realmente en qué posición me encontraba. Desde luego ella no sabía qué posición ocupaba en su vida y eso me causó problemas. Jimmy y Patty se separaron. La ruptura amenazó todo aquello que habían logrado construir. Desde un principio le dije, tenemos un gran contrato con Sears y Roebuck. Nunca olvidaré el día en que el presidente de Sears y Roebuck me dijo, no firmaremos ese contrato si se divorcia de su mujer. Tras unos meses difíciles llegaron a una reconciliación, no sin antes escuchar algunas palabras muy duras por parte de Patty. Creo que hay que darle todo el mérito a ella por mirarme directamente a los ojos y decirme exactamente lo que yo era, en lugar de decir lo que pensaba que quería oír. A veces es muy duro de aceptar, pero si no lo hubiera hecho, habría sido desastroso para mí.
Jimmy había logrado salvar su matrimonio, pero no se imaginaba que ahora tendría que salvar su carrera. El triunfo de Jimmy Connors en el Open de Estados Unidos de 1983 estableció un nuevo récord, el 100º título de su carrera. Pero Jimmy ya no era un muchacho. Las victorias se hacían cada vez más escasas. En 1998 había sido desbancado de los 10 primeros del mundo. No hay duda de que desde mi punto de vista hacía todo lo posible por ganar, pero no podía. Ahora que ha pasado el tiempo me digo, no importa lo que ocurra, estoy bien. He disfrutado de una gran carrera, he logrado mis triunfos, he ganado 8 Grand Slam y los demás torneos. ¿Debería seguir intentándolo? Solía decirle, Jimmy, ¿cuánto tiempo piensas seguir jugando? Y su respuesta era siempre la misma, tanto como siga disfrutando. Le preguntaba, ¿y cómo disfrutas tanto? Entonces él me decía, porque me encanta el rugir de la multitud. Le gustaba jugar y ser el centro de atención. Pero el cuerpo de Jimmy empezó a traicionarle. Primero su espalda, sus rodillas y sus pies. Y en 1990 su mano útil. Me enfrentaba a un tipo con un saque muy potente y golpeé un resto en el tercer set. Ahí me dejé la muñeca. Pensé que me la había roto, que hubiera sido lo mejor. Lo que le ocurrió en realidad es que estalló. Tejidos, huesos y tendones estaban casi destrozados. Jimmy tenía 38 años, era el mayor en el circuito. Tenía que afrontar una importante operación de cirugía. Le comunicó a Patty, su mujer, que el fin de su carrera podría estar cerca. Ella sabía que me encantaba jugar y que quería continuar haciéndolo porque no quería lamentarme nunca de lo que hubiera podido ocurrir. ¿Y si hubiera jugado otro año? ¿Y si hubiera trabajado más duro? Estaba dispuesto a sacrificarme y seguir, y ella también. Jimmy decidió ser intervenido y encarar una larga y difícil recuperación. Cuando volví a jugar tras quitarme la escayola, comencé desde cero. Mis hijos me lanzaban bolas como cuando empecé a los 3 o 4 años. Me dijo, ¿puedes buscarme un entrenador? Así que le llevé a un chico llamado Andrew Snyder, número 100 del mundo, de Canadá. Jimmy no había jugado durante 6 meses, creo. Jugaron a $5 el partido y le ganó 6-0 y 6-1. Jimmy había descendido en el ranking mundial hasta la posición 936. Estaba prácticamente fuera de la lista. Necesitó una invitación especial para participar en el Open de Estados Unidos de Patrick. Lo que comenzó como cualquier otro partido, acabó siendo una batalla épica. No había nadie por las calles, los trenes estaban vacíos. Les vieron jugar hasta las 2:30 de la madrugada. Ese fue el comienzo. Había ocurrido algo especial. Nunca había oído nada parecido al día en el que todo ese público se quedó despierto para vernos. El ruido que hacían y la forma en que supieron transportarme a otro nivel fue una locura. Jimmy había remontado 2 sets hasta lograr la victoria. Y eso no era todo. El día de Jimmy echó mano de todos sus viejos trucos. Y al público le encantaba. Era una locura. Todos se habían vuelto locos y gritaban en pie enfervorizados. Fueron 4 horas de gritos con toda aquella gente histérica. En el último y definitivo set, Jimmy perdía 5 juegos a 2. Kriegstein parecía tener el partido en la mano. Todos los altibajos que había tenido durante aquel partido me habían dejado fuera de juego. Tras el partido, estuve en la grada durante 1 hora intentando recobrar mi sentido del equilibrio, porque estaba agotado. Pagas un precio muy alto cuando juegas partidos tan intensos a esa edad. Tuvo que ir a los vestuarios un par de veces y yo le di bebidas isotónicas porque estaba agotado. Jimmy estaba ganándose a toda una nueva generación de fans y dándole al tenis una necesaria inyección de fuerza.
A los fans les encantaba, podían sentir que era su despedida. Fue un momento mágico cuando Jimmy empezó a ganar. Nadie podía creerlo. Pero la fantasía de Jimmy tuvo su fin en las semifinales frente al número 1 del mundo, Jim Courier. Yo no quería ser quien le ganara. Sé lo mucho que significaba para el mundo del tenis, lo mágico que resultaba para un jugador como Jimmy estar en racha en Nueva York. Durante aquellas 2 semanas del Open de Estados Unidos, Jimmy Connors había logrado disparar la imaginación del mundo y escribir un inesperado capítulo de su destacada leyenda. La increíble emoción que todo aquello suscitó fue por lo que había estado luchando durante toda mi carrera. Tuve que llegar hasta el final para conseguirlo, y valió la pena. Jimmy volvería a participar una vez más en el Open de Estados Unidos. El día de su 40º cumpleaños, ganó un último partido ante la multitud de Nueva York que siempre le había apoyado. Daría igual si tuviera 60 años. Seguiría matándose en la pista para el público. La gente disfrutaba. Allí era como un héroe. Jimmy Connors siguió jugando al tenis en equipo y contribuyó a la creación de un circuito para seniors que le ha mantenido en competición hasta casi los 50, pero hoy prácticamente ha colgado la raqueta. Le gusta ser el centro de atención, la figura dominante. Así que cuando abandonó el juego, también dejó de serlo. Jimmy y su esposa Patty se instalaron en el sur de California. Sus 2 hijos ya han crecido y su matrimonio, tras atravesar problemas, ha logrado sobrevivir más de 25 años. Ella es la responsable del éxito de una parte importante de mi carrera. Me ha dejado hacer lo que yo he querido y se ha encargado de los asuntos domésticos, encontrando siempre tiempo para mí. Alguien así no es muy corriente. Jimmy Connors fue un feroz competidor que consiguió llevar al público a las pistas para luego levantarlo y hacer que le animara desde sus asientos. Estableció un estándar. Pienso que no hay nadie en el tenis que se exprima tanto como él en la pista. Jimmy Connors dijo, lo mejor del mundo es jugar y ganar. Lo segundo mejor es jugar y perder. No le tenía miedo a la derrota. Salía y trataba de ganar. Su madre siempre le dijo que era él contra el mundo, y esa batalla la ha ganado Jimmy Connors. Siento que solo tengo que darle explicaciones de cómo he desarrollado mi carrera y he vivido mi vida a una persona. Y está sentada aquí.